Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre teorías y enfoque de aprendizaje sobre las inteligencias humanas. Y vamos a hablar también del psicólogo Howard Gardner. Vamos a ver cada una de las inteligencias y de las 5 mentes. En los aportes de Howard Gardner tenemos las mentes del futuro. Una de las mentes inteligencias o de las inteligencias es la inteligencia lingüística verbal, que nos habla de que es la capacidad de usar palabras de manera efectiva en forma oral o de manera efectiva. Esta inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. La inteligencia lingüística nos da facilidad de palabra, de explicar, de enseñar, de aprender, de hacer análisis, de incluso tener un buen humor lingüísticamente hablando y de tener mucha memoria y recuerdos. En la inteligencia lingüística se comunica todo de manera verbal. Se utiliza un vocabulario y se suele crear o relatar cuentos, bromas o chistes. Entre la inteligencia lingüística podemos destacar la lectura, podemos leer, debatir, tener un debate y dialogar. La siguiente inteligencia es lógico-matemático. ¿Qué significa la inteligencia lógico-matemático? La inteligencia lógica matemática es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva, así como aplicar el análisis y el razonamiento de manera adecuada. Como por ejemplo, tenemos que enumerar, hacer series, deducir, medir, comparar, sacar conclusiones o verificar. Las actividades que puede tener la inteligencia lógica matemática es emplear métodos científicos para responder preguntas, aprender unidades focalizadas como probabilidades simétricas, usar organizadores para realzar el pensamiento, traducir el lenguaje matemático, crear una línea de tiempo. A los niños les gusta analizar con facilidad planteamientos y problemas y desarrollar habilidades en computación y pensamiento científico. Hablemos ahora de la inteligencia musical. La capacidad musical incluye habilidades en canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un instrumento a la perfección o lograr con él una adecuada presentación como ensamble, orquesta, componer y en cierto grado la apreciación musical. Las características son escuchar, disfrutar, mostrar una disposición para explorar, responder a la música, desarrollar la habilidad para cantar, recopilar música e información referente a ella o a diferentes formatos. Las personas con discapacidad mental tienen una sensibilidad especial hacia la música. La inteligencia espacial es la resolución de problemas espaciales. Se aplica a la navegación y al uso de mapas como sistema notacional. Como por ejemplo, anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, describir coincidencias o simultáneas entre objetos que lucen distintos, identificar aspectos comunes o diferencia entre los objetos que se encuentran alrededor de un individuo, reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias. Vamos a pasar a la inteligencia corporal, sinestésica.
¿Qué significa la inteligencia corporal sinestésica? Es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. La inteligencia corporal sinestética es la que se encarga de la gestión de la fuerza, coordinación, equilibrio, velocidad y flexibilidad. Las habilidades son expresión corporal, arte plástica, manualidades. Las características, ¿verdad? Desarrolla su coordinación y sentido del ritmo. Demuestra destrezas en tareas que requiere de empleo y de motricidad fina y gruesa. La inteligencia interpersonal es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. Como por ejemplo, un estudiante sinestético recuerda mejor lo que ha aprendido si lo ha tocado, sentido o movido. Le es difícil permanecer sentado por largos periodos de tiempo. Disfruta muchísimo de la actividad física, le gusta tocar y sentir o palpar las cosas. Es hábil para armar o arreglar cosas. ¿Cómo se utiliza la inteligencia kinestética? Una de las razones o una de las cosas que tiene la inteligencia kinestésica es cuando te abrazan, cuando te diviertes, cuando jueguen en exteriores o practiquen algún deporte, buscar que te sientas cómodo, procurar estar en contacto con la naturaleza o experimentar para recordar algo o facilitar juegos de aprendizaje a las personas que les gustan trabajar con arcilla u otras experiencias tácticas. La inteligencia intrapersonal es la capacidad que nos permite conocer mediante un autoanálisis. Se trata de una inteligencia íntimamente ligada con las emociones cuyo desarrollo se relaciona con nuestro bienestar. En este caso podemos mencionar la persona describe y explica sus propias emociones y sentimientos con precisión y de manera detallada. Existe una alta capacidad de introspección, por lo que se reflexiona y se autoobserva a sí mismo. Analiza sus propias acciones, intenta entenderlas, valorarlas y aprende de sus errores para futuras ocasiones. La inteligencia intrapersonal, podemos mencionar dos ejemplos. Le gusta estudiar independiente, fomentar la metacognición o promover los proyectos individuales. La inteligencia intrapersonal se desarrolla promoviendo el trabajo en grupo, haciendo mediación de conflictos, juegos de mesa, reuniones sociales, o le enseña a sus compañeros. Características intrapersonal. Conocen sus necesidades emocionales y cómo abordarlas más eficazmente. La comprensión a sí misma promueve el entendimiento de las causas del fracaso y cómo mejorar en el futuro sin caer en el derrotismo. Y tienen un amplio vocabulario emocional y son capaces de entender y captar pequeños matices de las emociones. También tenemos las profesiones que son interpersonales, como la psicología, psiquiatría, sociología, filosofía, escritura y la anatomía. Podemos también mencionar la inteligencia naturalista, que significa la información para interactuar con ellos de manera beneficiosa. En esta inteligencia, el individuo categoriza elementos del entorno, reconociendo sus diferencias y el modo en el que se relaciona entre sí. ¿A dónde está
o dónde se encuentra la inteligencia naturalista en el cerebro, en el lóbulo parental izquierdo y en el hemisferio derecho, son las zonas cerebrales implicadas en el funcionamiento de esta inteligencia. Las características generales es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, como objetos, animales o plantas. Características específicas. Aman la naturaleza, odian la contaminación, suelen realizar deportes, prestan atención a las plantas o animales. Otra inteligencia que tenemos es la inteligencia existencial. Es la que pregunta por qué existe la vida, qué pasará en el futuro, qué es el amor, por qué existe la muerte. Tienen las respuestas también para toda nuestra existencia en el mundo. Maneras de ejecutar la inteligencia existencial, les voy a mencionar dos. Se da tiempo para soñar y mantienen un diario de sueños. Definición de la mente disciplinada. La mente disciplinada, este tipo de mente la habilita, es habilitada de recolectar, entender y organización o de información proveniente de distintas fuentes. Logros de la mente disciplinada. Una mente disciplinada supone 4 pasos básicos. Identificar temas o conceptos, dedicar a estos temas del tiempo necesario, abordar los temas de varias maneras y establecer demostraciones de la comprensión. La mente disciplinada es la que piensa de manera ordenada, referencia o comprender más, no memorizar. Además, adquirir hábitos que le permiten ir mejorando constantemente para dominar una técnica y convertirse en un experto. La mente disciplinada, sintética y creativa abordan esferas cognitivas. La mente sintetizadora es capaz de tomar información de una manera coherente. La mente creativa es perseverante, tiene sus propios puntos de vista, tiene respuestas inesperadas y es flexible. Es aquella que lleva a cabo nuevas ideas, plantea nuevas interrogantes y llega a respuestas inesperadas. Esta es la mente creadora. La mente respetuosa se acoge al grado de las diferencias, apariencia, origen o aspiraciones, sistema de creencias, mientras estas diferencias no amanecen su bienestar físico. Mente respetuosa y ética es las relaciones con otras personas. La mente ética. Se supone que la mente ética es salir de uno mismo y considerarse trabajador, ciudadano. La mente ética no está presente al nacer. ¿Cuáles son mis responsabilidades como estudiante, como miembro de mi país, como miembro de la comunidad mundial? Se esfuerza al máximo por hacer lo correcto. Es ser responsable, servir a los demás, no solo a uno mismo. Las 5 mentes que se deben desarrollar para el futuro serán necesarias para la globalización, para la revolución biológica y la revolución digital. Con esto terminamos en el día de hoy, pues les dejo el taller de investigación de las 7 inteligencias y las 5 mentes inteligentes de Howard Gardner. Muchas gracias por el día de hoy. Hemos terminado. Recording.